Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al estudio de miércoles. Hoy es el 8 de julio y es el estudio de Manantial de Vida. Estamos hoy llegando a uno de los capítulos más queridos en Génesis y también en la Biblia. Es el capítulo donde Jacob lucha con Dios. Y hermanos, antes de comenzar, quiero animarles. Los que están mirando ahora son personas que tienen el hábito. Y quizás hay uno o dos que entra, que no tiene el hábito, pero por la bondad de Dios están con nosotros. Estoy un poco preocupado por el número que uno puede mirar, que están mirando el video en su totalidad. No podemos todavía, muy pronto vamos a comenzar cultos en la iglesia y yo entiendo que hacerlo en casa es un poco más quizás difícil por la actividad y el movimiento de la casa, pero pensando hoy en la mañana, que uno que prepara, que da una enseñanza, mirar números bajos, cómo siente. Y no es la cosa tan importante como yo siento personalmente, pero estuve pensando en Dios, que Dios nos ha dado su palabra, esta revelación tan hermosa, y cómo Él ha hecho provisión y gente han hasta dado sus vidas por darnos la habilidad de tener la palabra en nuestras manos y diariamente conversar con Dios, y Dios nos comunica a través de su palabra escrita, la Biblia. ¿Cómo siente nuestro Padre Celestial cuando un gran número de sus hijos ignoran, no hacen el esfuerzo para estar recibiendo de la bendición de Dios por medio de su palabra? Yo creo que hemos sido tan bendecidos y hemos tenido tanta provisión de Dios que hemos menospreciado lo que tenemos. Yo quiero, si me pueden ayudar, hacer unas llamadas, mandar un mensaje, un testimonio y decir a otros que bonito es la palabra de Dios. Palabras de ánimo para que ellos vean también y que participen. Recuerda que no solamente debe escucharlo y mirarlo, o abre su Biblia y acompáñame en este capítulo 32 de Génesis. Génesis capítulo 32. Estamos pasando ahora con esta introducción o palabras, anticipando la enseñanza de casi 4 minutos. Va a ser breve, en media hora terminamos. Pero vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar la palabra a nuestra vida personal y vamos a animar a otros. Ayúdame, son siervos de Dios y su ministerio en la iglesia es importante. No estamos reunidos tanto, solamente una vez en la semana ahora, pero podemos reunirnos con otros por medios de teléfono, con mensajes, en diferentes formas por el medio social. Entonces, ayúdame a hacer su parte. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, esta oportunidad, mirar en el libro de Génesis, un libro lleno de enseñanzas que son fundamento de la fe. Gracias, Señor, por un libro tan lleno de
acción, de historias que agarra nuestro interés. Es un libro hermoso. Estamos agradecidos. Y Señor, estamos agradecidos por tu gran amor por nosotros, por darnos esas riquezas de tu palabra y contarnos lo que pasó en las vidas de lo que llamamos los patriarcas, los que eran los primeros que nos dan ejemplo en tantas áreas para nosotros vivir, repitiendo las cosas positivas, evitando las cosas, Señor, negativas, los errores. Padre, ayúdanos a comunicar con otros el gran beneficio de servirte, de conocerte, de amarte. Y Señor, ayúdanos a comunicar nuestro amor y pasión por tu palabra. Padre, desarrolla en nosotros más riqueza, más habilidad de tocar la vida de otras personas que están andando sin luz, sin guía. Nosotros miramos como Jesús miró a las multitudes desviados, sin camino, sin pastor. Ayúdanos a ver a la gente de esa forma y ayúdanos, Señor, guiarles hacia Cristo. Padre, damos gracias por la iglesia Manantial de Vida. Te pedimos gran bendición sobre cada familia. Ayúdanos más que recuperar. Ayúdanos, Señor, mejorar y pasar, Señor, donde estuvimos antes de comenzar, Padre, esta pandemia. Ayúdanos, Señor, ser más dedicados a tus caminos y tus propósitos. Gracias, Señor. Padre, sálvanos, salva nuestras familias. Y reconocemos quién eres tú. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra paz. Gracias, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en capítulo 29 y 30, donde estuvimos la semana pasada, estuvimos mirando Jacob en búsqueda de esposa y sale de la tierra de Abraham, donde nació Abraham, con dos esposas, hijas de Labán, y dos de sus siervas. Entonces, hay 4 mujeres, hemos hablado, eso no es el patrón de Dios, Dios lo toleró, pero siempre causó problemas. Pero sale con 11 hijos. Vamos a tocar unos detalles que son interesantes. Labán, su suegro, había cambiado bastante desde el primer encuentro hasta donde estamos ahora en la historia. Labán, su actitud y mayormente por la forma que Dios estuvo derramando bendición en la vida de Jacob, Labán se puso casi hostil, violento con Jacob, porque cada día Jacob estuvo prosperando más y Labán estuvo disminuyendo en su presencia. Entonces Jacob dice a Lea y a Raquel que deben salir, deben regresar a su tierra, la tierra de su padre. Y Dios le había, vamos a leerlo un poco más tarde aquí en la historia, Dios le había dicho que era tiempo. Entonces, interesante que Lea y Raquel reconocen el peligro y hasta ellas mismas quisieron salir. Ellos confiesan que Dios le había transferido toda la bendición de su padre, toda la heredad, y ellas también supieron que no era bueno quedarse en esa tierra porque estuvo presentando a su esposo peligro.
En la salida es interesante que Raquel roba a su padre los ídolos, los dioses de su padre. El papá de Labán y su abuelo también habían reconocido a Jehová, pero parece que Labán se quedó con las tradiciones de su pueblo. Y es negativo, uno pregunta por qué Raquel quiso los dioses de su padre, además de ser estatuas quizás de metales preciosos, oro, plata, quizás decorados con joyas, no sabemos exactamente, quizás tuvieron un valor. Casi todos los expertos reconocen que también ella tuvo probablemente razones espirituales por tomarlos. Parece que ella, como su papá, había quedado con una dependencia sobre los dioses de su tierra. Y es interesante que la mayor parte de esos dioses, ídolos, eran de figuras femeninas y que tuvieron que ver en muchos casos con fertilidad. También tenerlos en su persona o con uno ayudaba a uno con protección de los dioses en la mente de ellos. Entonces es interesante que Raquel se quedó por años y años estéril. Ella estuvo confiando en los dioses. Podemos nosotros relatarlo a nuestras vidas cuando no ponemos nuestra confianza en Dios y confiamos en nosotros mismos, en los medios naturales. Es un problema, porque Dios quiere nuestra devoción, Él quiere que dependemos de Él y Él solamente. Entonces tenemos en la historia que Labán persigue, ellos escapan, pero ellos están llevando todas sus posesiones. Jacob fue ya rico con mucho ganado, muchas ovejas, mucho en gente, siervos y todas sus posesiones. Entonces Labán tomó como 4 días para alcanzarles, pero les alcanzó. Pero interesante cómo Dios había prometido a Jacob protección. Y Dios lo muestra porque en camino Labán tiene sueños. Y Dios le muestra que no debe, y la forma de decirlo en la palabra es interesante. Dice que no debe decirle ni bueno ni malo. Es un dicho que tuvieron que comunicaba que no debe por violencia, fuerza o por palabras de persuasión, no debe tratar de hacerle regresar. Entonces, cuando Labán llega, la única cosa que le interesa son sus dioses. Y él busca en el campamento. Llegan al final a Raquel en la historia. Es la única parte donde no ha mirado, donde ella estuvo sentada. En la costumbre de sus tiempos, los hijos fueron obligados de pararse en la presencia de sus padres para un saludo. Pero ella dice que no pudo pararse porque estuvo en el periodo de menstruación, o dice en la palabra la costumbre de la mujer. No pudo pararse por esa razón. Su padre le cree, respeta eso, entonces no mira dónde está sentada. Ella estuvo sentada sobre los dioses. Después, él es satisfecho que no le han robado, entonces él hace pacto con Jacob de no hacerle daño y Jacob no hacer daño a él y se separan. Es interesante que ese es un periodo de desconectar totalmente con la tierra donde nació Abraham. Ya Dios no tiene más, ha dado a través de Abraham y su familia luz en ese pueblo. Hay creyentes, pero hay aquí una
separación. Desaparece Labán de la historia desde este punto y nunca regresa la familia de Abraham a su tierra. Entonces, llegamos a 32 y en 32 inmediatamente dice que Jacob siguió, versículo 1, su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. El sentido de esa frase es Dios enfrente y Dios atrás. Es un reconocimiento de la presencia de Dios y su ayuda. Y dice que en versículo 3, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campamento de Edom. Y les mandó diciendo, así dieres a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Mira, vamos a pausar y no vamos a leer todo, pero él reconoce, Jacob está en una lucha. Él reconoce que Dios le ha prometido herencia, de ser parte de las promesas que Dios le había entregado a Abraham, también fueron entregados a Isaac, su padre, y Isaac le había transferido a él. Y él después dice, ora al Señor, recuerda al Señor de sus promesas. Y él pide la ayuda de Dios, se humilla delante de su hermano Esaú, que es importante. Él se llama a sí mismo siervo de Esaú. Pero le queda ese temor, angustia. Entonces está en una lucha interna. Y nosotros nos encontramos muchas veces en nuestra vida en ese lugar, en ese sitio de incertidumbre, aunque sabemos que Dios está con nosotros, conocemos las promesas de Dios. Llegamos a ese punto de lucha. Entonces, lo que él hace es interesante. Él divide su familia en 2 campamentos. Por supuesto, él mantiene Raquel y Lea con él, pero él divide en sus propias palabras, si ataca a Esaú, uno, que el otro puede escapar. Muestra el nivel de su terror. Y mucho de eso es por su forma de sembrar. Él sembró en el pasado engaño, mentira, falta de ética, en lugar de confiar en Dios. Entonces ahora él tiene dudas y lo mismo nos pasa. La otra cosa que hizo es dividió unos regalos y en el regalo a su hermano, que fue tremendamente generoso, hubo más que 500 animales en ese regalo que tuvo para su hermano. Pero los dividió en manadas, dice, y en 3 grupos, y mandó a su hermano
olas de bendición, con la esperanza que iba a calmar la situación, que iba a calmar el furor de su hermano. Y es interesante, él dice, con el primero él mandó diciendo, si Esaú mi hermano, ese es versículo 17, perdón, diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y 20 sigue, dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguará su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Entonces, 3 olas de bendición mandó adelante. Y nos dice en 22 que se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y los 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y escucha, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob en su angustia, en esa posición tan difícil, entiende que necesita un tiempo a solo con Dios. Y toma a toda su familia y le mandan adelante cruzando el arroyo. Se queda él solo para orar, para buscar a Dios. Le aparece un hombre, muchos debaten quién fue. Algunos piensan que fue un ángel de Dios. Otros suponen que es cristofonía, una apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Lo que podemos decir seguro, probablemente fue un ángel. Pero seguro podemos decir que Jacob reconoció, y hasta la palabra mismo pone en términos, lo importante es que fue con Dios que luchó. El nombre del lugar después, en el versículo 31, Peniel, y significa el rostro de Dios. Y 30 también es donde nos habla de ese nombre especial. Entonces reconoce Jacob, sea ángel, sea cristofanía, o sea Dios Padre. Él está luchando con una apariencia que es de hombre, pero él sabe que no es hombre, es más que hombre, es Dios o un mensajero de Dios. Entonces su lucha es directo con Dios. Y dice que Jacob quiso tanto la ayuda de Dios y quiso tanto las promesas de Dios para estar bien que luchó toda la noche. Y aunque el hombre tuvo más poder que Jacob, Jacob le agarró y no le dejaba salir sin bendecirle. No rendía Jacob. A veces cuando nos quedamos solos, cuando estamos orando, es una lucha. Y tenemos que tener esa misma determinación de agarrarle y mostrarle. En el final, el hombre, usamos el término porque la palabra usa el término aquí,
que tuvo mucho más poder que él, le toca en el muslo, entre su pierna y donde conecta la pierna, ese conjunto ahí, lo tocó. Y eso hirió a Jacob, tanto que fue después de eso un señal el resto de su vida. Él caminó con ¿cómo se dice? Un, ah, un cojo, dice, vamos a leerlo aquí. Entonces, no, en 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál eres tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso es interesante, ¿no? Y libraba mi alma. Eso es un profundo cambio, más que obtener la seguridad, más que obtener una bendición. Pero él recibió en ese momento una tremenda paz hasta que lo describe como librar su alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba, ahí está, de su cadera. Y del resto de su vida tuvo esa marca sobre su vida. Yo creo que cuando nosotros luchamos con Dios y vencimos, que debe ser una señal para todos ver, que todos deben mirar nuestra vida como diferente. Jacob tuvo muchas experiencias, ya había tenido experiencias con Dios, pero hay algunos que nos marcan, quizás no con un señal físico de esa forma, pero la gente que nos conoce, la gente que nos conoce de nuevo, sabe, esa persona es profundamente en relación con Dios. Es una persona que es firme, que no puede ser movido. Entonces, nosotros en 28 lo leímos aquí del cambio de su nombre. Vamos a mirar otra vez en el capítulo 35, donde Dios directo y no hay confusión, Dios le habla de su nombre. Hay un cambio aún de nombre. Y el nombre anteriormente, Jacob, recuerda, es el nombre de uno que engaña, es uno que reemplaza a otro, pero sabemos en el caso aquí, el nombre es uno que comunica, uno que es engañador en su forma de obtener las cosas. Pero ahora dice su nombre va a ser cambiado. Israel, que significa el que lucha con Dios. Y en la palabra que fue dado a él, dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nuestra lucha con los hombres es uno donde a veces son personas que vienen a robarnos, quitarnos en formas de seguir a Dios, de ser fiel a Dios,
tratan de distraernos, tratan de ocuparnos, pero nosotros tenemos esa lucha que tenemos que ganar. El hombre no puede venir entre nosotros y Dios. Y la lucha con Dios mismo es que Él es un ser mucho más allá de nuestro entendimiento. Dios, sus caminos no son nuestros caminos. Y Él obra en formas de probarnos. Él obra en formas de ver si somos decididos, dedicados, si somos fieles para Él darnos cosas de gran valor. Esa es la lucha con Dios. Nuestra lucha con Dios no es que luchamos para que Él haga en nuestra vida bien. Él va a hacer bien porque es un Dios bueno. Él no puede hacernos mal. Pero la lucha es como no entendemos sus caminos, de confiar en Él, de conocerle más. Y esa es la lucha representada en todo este capítulo. Eso es donde vamos a poner ahora la gran enfoque. Hay una lucha que involucra temor, angustia, que sabemos las promesas de Dios, sabemos que Él es bueno, pero las realidades forman una gran prueba. Y la lucha es confiar en, los 3 bendiciones o las que habíamos enviado adelante, de dividir la familia en 2, que nuestra propia inteligencia, fuerza, no digo que son cosas malas, pero Jacob no pudo confiar en ellos. Pero cuando él lucha con Dios y prevalece y vence esa duda que hubo en él, dice que de parte de esa lucha y estar en ese encuentro con Dios, sale con paz en su alma. Su alma es librada. Entonces, esa lucha que duraba hasta que, dice aquí, rayaba el alba, nos habla de persistir, nos habla de luchar por gran tiempo. Uno sabe que cuando uno corre un maratón, que llega a momentos que quiere rendirse, quiere parar, pero uno sigue porque piensa en el premio, piensa en lo que hay adelante. Así es nuestra lucha con Dios. Esta lucha va a cesar. La lucha que tenemos en esta vida va a llegar a su conclusión. Pero nosotros tenemos que ser como Jacob, que aun cuando se acabaron sus fuerzas, no dejó esa mano sobre el hombre, que él por lo menos pudo mantener firme su forma de agarrar ese hombre. No iba a dejarle salir. Con todo mantuvo su mano ahí hasta que el hombre sí declaró la bendición, cambiando su nombre a Israel. Ya le dijo, venciste. Ya con Dios y los hombres eres vencedor. Y dice que libraba su alma. Quiero animarles, hermanos, por este capítulo hermoso. No sé, quizás están en tiempo no tan difícil, que no es de tan gran prueba, pero hay muchos, yo conozco muchas circunstancias de muchos en la iglesia y está con una tremenda lucha. Es tiempo pasar tiempo solo con Dios. Es tiempo confiar en su bendición. Es la única cosa, hermano, que va a librarte. Es la única cosa que va a darle alivio. Y tú también puedes
vencer. Dios te va a marcar tu vida de alguna forma, no probablemente físicamente, pero tu vida también va a ser una vida de testimonio. Entonces, ánimo, sigue luchando, no deja. Y prepárate, porque sí va a terminar la lucha y va a tener oportunidades de ministrar. Los capítulos que siguen vamos a continuar mirar cómo Dios trata con Jacob y su familia. Y uno mira que sigue generación tras generación. Jacob es un gran vía, conducta, no sé cómo decirlo, instrumento de Dios, como Isaac, como Abraham. Y nuestras vidas también van a jugar un papel importante en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, vamos a buscar juntos a Dios. La palabra en el Nuevo Testamento dice orar sin cesar. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Recuerda, hermanos, que la iglesia no es iglesia si no está reunida. Uno cuando está solo no está la iglesia. La iglesia es cuando reunimos y trabajamos en unidad. Entonces, haga todo lo que puede para llegar el domingo. Si por razones de salud no puede, vamos a estar poniendo el servicio en internet, pero no desconecta. Levanta el teléfono, habla con otros hermanos, busca también más que solamente compañerismo, ves cómo puedes servir a Dios en forma de comunicación y contacto con otros hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche.